Muchos en algún momento de su vida tuvieron que haber leído este pasaje, uno de los pasajes más reconocidos, más populares, más leídos, más enseñados que hay en toda la Escritura, que es cuando Dios le pide a Abraham una prueba ilógica, una prueba que a simple vista pareciera que no tuviera sentido. Amén. Porque si usted lee el libro de Génesis, varios capítulos antes, usted ve cuando Dios le dice en el capítulo 12, verso 1, le dice a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Más adelante le sigue diciendo Dios a Abraham que va a ser de él una descendencia grande, numerosa, como la arena en el mar y como las estrellas que hay en los cielos. ¿Cuántos recuerdan todo esto? Pero había un problema. Abraham estaba avanzado de edad, sin embargo todavía no había podido tener un hijo con su esposa Sara. Dios le promete de que va a tener un hijo con su esposa. Y yo le pregunto algo: ¿al año siguiente tuvieron el hijo? Respóndame, ¿al año siguiente lo tuvieron? ¿A los 5 años lo tuvieron? ¿A los 10 años? No, Abraham tuvo que esperar 30 años por esta promesa. Entonces, a pesar de que Dios le había prometido de que le iba a dar un hijo a través del cual vendría una descendencia numerosa, una nación grande, a través de la cual iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, tuvieron que pasar 30 años. Pero Abraham y su esposa se gozaban mientras esperaban, ¿sí o no? ¿Amén o no amén? Ellos se gozaban y disfrutaban esperando la promesa del Señor, que llegó 30 años después. Tienen un hijo a quien llaman Isaac. Pero cuando él ya estaba muchacho, Dios viene en una ocasión y para probar, dice la palabra, a Abraham le dice: entrégame a tu hijo. Esto es completamente ilógico, porque después que el mismo Dios le dice que le va a dar un hijo con su esposa que era estéril, ellos esperan con fe 30 años. Y después de esos 30 años, cuando Isaac está creciendo, cuando ya es un adolescente, entonces Dios viene y le dice: entrégamelo, sacrifícalo. Es como ilógico, ¿verdad? No se entiende a Dios. ¿Por qué razón? Yo me imagino que la primera impresión de Abraham es: ¿qué será? ¿Por qué razón? ¿Acaso Dios cambió sus planes? ¿O es que hice algo malo y todo lo que Él ha prometido para mí ya lo tiró por la borda? Yo no entiendo, yo no sé qué es lo que Dios quiere con esto. Y muchas veces, en muchas ocasiones, nosotros en nuestra vida estamos atravesando situaciones similares a esta, donde no entendemos lo que Dios está haciendo, incluso lo que estamos viendo a nuestro alrededor, a pesar de que estamos caminando en el orden de Dios y que estamos cumpliendo con lo que Él nos está mandando. Sentimos que lo que está ocurriendo a nuestro alrededor no tiene lógica y no tiene sentido. Cuando muchas veces sentimos o pensamos que es que Dios se ha vuelto malo o Dios se ha vuelto en contra de nosotros. ¿Cuántos han pasado por una situación como esa? Levante su mano. En algún momento de su vida. Y si no levantó su mano porque no lo ha vivido, pues en cualquier momento lo va a experimentar. En cualquier momento. Pero aunque Abraham vivió este momento de incertidumbre, su amor y su fe al Señor, porque si hay algo que caracterizó a Abraham, fue su fe al Señor. Amén. Entonces esa fe que había en el corazón de Abraham fue la que lo hizo tomar la decisión de sacrificar a su hijo y entregarlo a Dios tal como Dios se lo había pedido. A él no le importaba que era contradictorio la orden que Dios le estaba dando. Él había escuchado la voz de Dios y si Dios dijo, él lo iba a hacer. Si Dios ordenó, él iba a cumplir. Si Dios lo había establecido, él iba a hacerlo. Él dirá: es problema de Dios. Dios me dio una palabra. Dios me dijo a mí que me iba a dar una descendencia grande y numerosa como la arena en el mar, como las estrellas que están en el cielo. Si ahora Él me está pidiendo a mi hijo, yo no sé, yo no entiendo, pero yo voy a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros tendríamos esa actitud? Muy pocos.
muy pocos, porque cuando nosotros atravesamos situaciones similares, ¿sabe qué es lo primero que brota de nuestro interior? Es Señor, ¿por qué? ¿Sí o no? La frase con la que más empiezan las oraciones de los cristianos es: Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Entonces comenzamos a cuestionar a Dios y comenzamos entonces a quejarnos de lo que estamos viviendo. Decirle: Señor, tú eres injusto. Señor, tú me diste una palabra. Señor, tú me dijiste que me ibas a sanar. Señor, tú me dijiste que me ibas a levantar. Señor, tú dijiste que me ibas a llevar, que me ibas a entregar, que ibas a hacer y hacer conmigo. Pero yo he permanecido por tantos años haciendo tu voluntad. Yo he padecido, yo he sufrido, yo te he creído. Sin embargo, hoy estoy viendo algo completamente contrario a lo que tú has prometido. ¿Por qué, Señor, tú estás haciendo esto? ¿Por qué te has vuelto contra mí? Y comenzamos entonces a renegar de Dios. Cuando Dios nos llama a que nosotros le obedezcamos incondicionalmente. Hermano, es cierto que Abraham tenía fe y esa fe lo motivó a él a cumplir con Dios, pero para él no fue nada fácil. Y cada paso que él dio, lo dio por fe. Dice que inmediatamente él comenzó a arreglar todo. Arregló el asno, arregló al muchacho, llevó 2 siervos con él y se fueron rumbo al monte, a la montaña. 3 días de camino para ofrecer sacrificio a Dios. Muy difícil lo que estaba viviendo Abraham, entregar a su hijo. Pero en esta historia que nos narra la palabra, podemos ver algunas cosas que nos describen realmente el carácter de este hombre y que nosotros tenemos que imitar. Lo primero que motivó a Abraham a dar el paso de subir al monte y ofrecer a su hijo fue la revelación. El tener una revelación real de quién es Dios, de quién es el Dios que él sirve. Eso fue lo que lo motivó a él, lo que hizo que él caminara y que emprendiera rumbo hacia esa montaña a ofrecer a su hijo en sacrificio porque Dios se lo había pedido. Revelación. Porque hay muchos cristianos que con la primera prueba se echan, con la primera prueba se rajan. Cuando comienzan a tener dificultades, se apartan de la iglesia. ¿Por qué razón pasa? Porque no han tenido una revelación de quién realmente es Dios. Porque no conocen realmente el Dios que los llamó. No tienen conocimiento realmente del sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Entonces tú te das cuenta que fue gente que vino o es gente que está viniendo por algún otro interés, porque se siente bien, porque se siente cómodo, porque le hablan bonito, pero no es porque ha tenido un encuentro real con el Señor, no ha tenido una revelación real de quién es Dios. Yo te voy a decir algo: cuando tú sabes quién realmente es tu Dios, cuando tú conoces el carácter de Dios, cuando tú has tenido encuentro e intimidad con Él, a ti no te importa lo que está sucediendo alrededor tuyo. A ti no te importa si lo que Dios te dice suena loco o suena ilógico. Tú tienes una verdadera revelación de Dios y lo que Dios te manda hacer, tú lo vas a hacer porque conoces quién es Dios. Entonces, si leemos el libro de Hebreos, dice que Abraham, el padre de la fe, le creyó a Dios y fue y subió a la montaña porque él tenía la fe de que si él mataba y sacrificaba a su hijo, Dios era capaz y tenía el poder para poder levantarlo de la muerte. Y es por eso que leemos en el versículo 5 que dice: espérennos aquí, que el muchacho y yo regresaremos. Si él iba determinado a sacrificarlo, a degollarlo, ¿por qué razón habla con esta convicción y dice: el muchacho y yo regresaremos? ¿Saben por qué? Porque él tenía una revelación de quién era su Dios, de a qué Dios servía, de a qué Dios seguía. Yo conversaba con un grupo de muchachos hace un tiempo atrás y yo le decía: si yo miro los rostros de los hermanos que están aquí en la iglesia con los de hace 5 años, son distintos. Y los de 5 años con los de hace 10 son distintos. Aquí ha habido como 4 o 5 congregaciones distintas. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Usted me está comprendiendo?
Y yo no sé si dentro de 5 años ocurra lo mismo. Yo quiero que dentro de 5 años, usted y yo, si no estamos aquí, estamos en el lugar donde Dios nos llevó, pero en sus planes, caminando en su propósito. Entonces, ¿por qué tanta gente ha venido? ¿Y por qué tanta gente se ha ido? Hermano, si aquí hubiera permanecido todo aquel que ha entrado por esa puerta y en la de los templos anteriores, fuéramos en este momento una congregación que superaría los 15,000 miembros, por la cantidad de personas que ha venido aquí, la cantidad de personas que ha pasado este altar adelante a llorar y a derramar sus lágrimas y a ponerse de rodillas. Pero ¿sabe por qué se ha ido? ¿Sabe por qué se han apartado? ¿Sabe por qué le han dado la espalda a Dios? Porque nunca tuvieron una revelación de quién era el Dios que los había llamado. Nunca comprendieron quién realmente era Jesucristo. No tuvieron ni la más mínima idea del sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Téngalo por seguro, porque si lo hubieran entendido, si hubieran recibido esa revelación, hoy en día estuvieran aquí, sufriendo, padeciendo, aguantando golpes y persecución. Pero la revelación que tuvieron del Cristo crucificado es lo que los hubiera mantenido en este lugar. Denle un aplauso al Señor. Entonces, amado hermano, tener una revelación de quién es nuestro Dios es lo que nos va a motivar a servirle y a obedecerle aunque nos cueste. ¿Cómo podemos tener esa revelación? Entonces buscándole. Procurar ese encuentro, esa intimidad con Él. Dice la palabra que el Espíritu que Dios ha depositado en nosotros nos anhela celosamente. Desea tener esa comunión con nosotros, esa intimidad con nosotros. Y es en esa intimidad, hermano, donde conocemos al Señor. Si usted ve cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y comenzó a atravesar el desierto, Dios se le manifestó de muchas formas. Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Shalom, Jehová Siquenú, de distintas formas. Conocieron el carácter de Dios de distintas maneras. En distintas manifestaciones vieron el poder de Dios actuar en favor de ellos. Es que precisamente cuando estamos atravesando el desierto es donde conocemos a Dios. Pero muchos, como el pueblo de Israel, cuando empiezan a sentir el calor del desierto, se acuerdan inmediatamente de Egipto y del faraón y de los ladrillos y de cuanta cosa, y quieren volver y dar la espalda. Pero es precisamente allí, en el desierto, donde conocemos al Dios que nos llamó, al Dios que nos sustenta, al Dios que nos sana, al Dios que nos provee, el Dios que nos fortalece. Es allí, permaneciendo en el desierto, en la prueba. Seguimos. Denle un aplauso al Señor. No quiero extenderme. La preparación. Inmediatamente después que Dios le dio las instrucciones a Abraham, Abraham comenzó a preparar todo. Comenzó a preparar la leña, porque iba a ofrecer un sacrificio. No solamente iba a degollar a su hijo, sino que lo iba a quemar, lo iba a consumir. Comenzó a preparar todo. Entonces nosotros, cuando vamos a adorar a Dios, tenemos que prepararnos. Y por eso que yo le mencionaba primeramente el versículo 5. Si lo pueden poner de nuevo, el versículo 5. Dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. A mí este versículo me gusta mucho. En cuestiones
de comprender y de interpretar la palabra de Dios, hay algo que se llama la ley de la primera mención. La ley de la primera mención. ¿Qué significa la ley de la primera mención? Es sencillo, que nosotros tenemos que comprender el contexto en que una palabra o un término se menciona por primera vez en la Biblia. Porque dependiendo de ese contexto, vamos a tener nosotros el significado y vamos a saber cómo comprender lo que quiere decir esa palabra en el resto de la escritura. Eso es la ley de la primera mención. Para que tenga idea, cuando a usted se le habla de la serpiente en la Biblia, ¿a usted quién se le viene a la mente? A Satanás, al diablo, ¿verdad? Por el pasaje de Génesis capítulo 3 versículo 1 que dice que la serpiente era astuta. Entonces, ahí está en acción la ley de la primera mención. Algo que se menciona por primera vez en la Biblia, el contexto que rodea el pronunciamiento de ese término por primera vez allí, es lo que determina su significado en el resto de la escritura. Entonces en la Biblia, la primera vez que se escucha o se menciona la palabra adorar es en Génesis capítulo 22 versículo 5. Entonces, ¿cuál es el ambiente? ¿Cuál es el contexto que rodea el término adorar? Estamos hablando de Abraham cuando iba a subir al monte a ofrecer y a entregar lo más preciado que él tenía. Subiremos a adorar. Él no dijo vamos a subir o voy a subir porque voy a entregar a mi hijo o porque voy a sacrificar a mi hijo. No, él dijo subiremos a adorar. Porque para Abraham adorar era sinónimo de entregar, de ofrecer, de sacrificar, de negar, de ceder, de ofrecer. ¿Me está comprendiendo? Entonces ese es el primer significado que marca el término adorar. Por tanto, de allí en adelante, cada vez que la palabra de Dios o las escrituras mencionen el término adorar, ya usted sabe a qué se refiere. Entonces Abraham iba a adorar, pero dice la palabra que él se preparó todo para el sacrificio. Nosotros, hermanos, cuando vamos a adorar a Dios, tenemos que prepararnos. Pero tenemos que preparar nuestro altar interior. Tenemos que preparar nuestra vida. Entonces nosotros tenemos la costumbre de venir bien bonito a los cultos, principalmente a los cultos del día domingo, porque la mejor ropa, por lo general, los hermanos la traen los domingos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces cogemos nuestra Biblia, venimos bien preparados porque venimos para el culto. Pero muchos vienen preparados para el culto, pero muy pocos vienen preparados para adorar. Usted se preguntará, bueno, ¿y cómo uno se prepara para adorar? Yo le dije que adorar es entregar, es ofrecer. Entonces, si usted durante todo el día cedió ante todas las tentaciones que el diablo le presentó, incluso las que usted mismo se buscó, usted no puede venir a decirle al Señor, Señor, te entrego mi corazón, Señor, tuyo soy, Señor, soy de ti y de nadie más. No, usted no puede hacer eso. O puede hacerlo, puede decirlo, pero no tiene sentido. Eso no es adoración. Pero cuando usted durante todo el día, desde que usted se levantó, hermano, cada paso que usted dio fue tratando de agradar a Dios. Usted fue tentado en el trabajo, pero usted se negó, hermano, a ceder ante su impulso carnal. Usted fue tentado en la calle, pero usted se negó por causa de Dios. Entonces usted viene al templo a adorar a Dios y usted le dice, Señor, te entrego todo. Señor, mi voluntad es tuya. Señor, quebranta mi corazón. Hermano, eso entonces es una adoración o es un canto que el Señor va a recibir en su presencia como perfume de olor grato. Porque usted no solamente lo está diciendo, sino que usted ya lo demostró con su vida. Entonces la adoración no es cantar. No le estoy diciendo que adorar es cantar, ¿no?
La alabanza y los cantos congregacionales es una forma que tenemos nosotros de adorar a Dios. Pero la adoración involucra toda nuestra conducta, todo nuestro comportamiento, todas nuestras acciones. Y es aquí donde yo quería llegar. Que hay una necesidad de adorar a Dios. Nosotros estamos llamados como hijos de Dios y como servidores suyos a adorarlo. La adoración no es si tú quieres o no o quieres. Tú estás llamado a adorar a Dios. Porque si no adoras a Dios, estás adorando a algo o a alguien. Pero tú siempre vas a estar adorando a alguien. Tú siempre vas a estar adorando algo. Siempre, siempre. Tú no puedes decir, no, yo no adoro a nadie. No, usted está adorando a alguien. Y si no es a Dios, entonces estás adorando al diablo, estás adorando al dinero o te estás adorando a ti mismo. Pero tú siempre vas a adorar algo. Porque en el ser humano hay una necesidad de adorar, de rendir tributo a algo, de rendirse a alguien. Entonces tenemos que estar bien enfocados a quién adoramos. Pero ¿sabe qué? La adoración que más cuesta es la adoración que va dirigida a Dios. Porque es fácil adorarse uno, es fácil adorar al diablo, es fácil adorar los placeres, es fácil adorar al dinero, porque no te exige mucho. Pero adorar a Dios cuesta. ¿Por qué? Porque adorar a Dios es entregar, es ofrecer, es sacrificar. Continuamos. Otro punto en esta historia es la separación. El versículo 5 nuevamente dice que Abraham le dijo a sus siervos: quédense aquí, el muchacho y yo subiremos a adorar. Les pregunto algo: si Abraham, cuando salió de su casa, se llevó a estos dos siervos, ¿por qué cuando estaba en el borde del cerro le dijo: quédense aquí, que el muchacho y yo iremos? ¿Por qué los saca de su casa, se los lleva, pero cuando están por subir al monte les dice que se queden allí? ¿Por qué se separa de ellos? Este es el tercer punto, la separación. ¿Por qué se separa de ellos? A ver, alguien que me diga. ¿Usted cree que si estos dos hombres hubieran subido al monte con Abraham y hubieran visto cuando Abraham amarra al niño o al muchacho y saca el cuchillo para degollarlo, usted cree que estos dos hombres lo hubieran permitido? ¿Ah? ¿Usted cree que lo hubieran permitido? Por más respeto que lo hubieran podido tener a Abraham, hubieran querido estorbar esta acción. Ellos no tenían la revelación de Dios que tenía Abraham. Ellos eran hombres comunes y corrientes. Y téngalo por seguro que si ellos hubieran estado presenciando en el momento en que Abraham saca la daga para degollar al hijo, ellos se hubieran metido y no lo hubieran permitido. Entonces por esta razón fue que Abraham decidió separarse de ellos, porque él no iba a permitir que nada estorbara el sacrificio que él iba a ofrecer a Dios. Abraham no iba a permitir que nada estorbara su decisión de ofrecer adoración a Dios. Entonces tienes que comprender algo. Para que tú puedas agradar a Dios en tu vida, va a llegar el momento en que tú vas a tener que separarte de alguien o de algo, porque ese alguien o ese algo va a ser el impedimento para que tú puedas pasar la prueba que Dios está poniendo delante de ti. ¿Me está captando? Yo no sé quiénes son esos dos siervos que tú tienes al lado, pero a veces hay que romper, a veces hay que separarse, a veces hay que alejarse de las cosas que nos van a entorpecer a nosotros en nuestra búsqueda de Dios. A veces tenemos que dejar amistades, tenemos que dejar relaciones, tenemos que dejar sentimientos, actitudes, trabajos. Tenemos que tomar esa decisión.
para poder ofrecer a Dios la adoración que Él espera y la adoración que Él merece. ¿Me comprende? Ok, denle un aplauso al Señor. Seguimos leyendo los versículos que continúan. Versículo 6 en adelante. Dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Sigue diciendo: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Qué nos indica esto? Dedicación. Abraham dedicó a su hijo a Dios. Dedicó su hijo a Dios. Mire, yo le voy a decir algo, y no es por menospreciar el amor que usted pueda tener por alguno de sus hijos o por el primogénito de sus hijos. Yo sé que usted lo quiere muchísimo. Yo sé que usted adora a su hijo o a sus hijos. Pero el amor que sentía Abraham por su hijo Isaac no es un amor cualquiera de padre a hijo. Había algo mucho más profundo. Porque no solamente era el hijo, sino que era la promesa de Dios. Era la promesa de Dios. Todas las aspiraciones. Mire, cuando Dios le habló a Abraham y le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, ya cuando estaba viejo, y Dios le da la promesa de todo lo que iba a hacer, Adán comenzó a vivir una vida con propósito. Y él estaba esperando en el momento en que naciera su hijo. Entonces yo estoy seguro de que desde ese momento que Dios le habló, Abraham comenzó a vivir esperando la llegada de su hijo. Ya no vivía para él. Él vivía esperando en la promesa. Abraham vivía para el propósito de Dios. Abraham vivía para el plan de Dios. Las metas, los sueños, las aspiraciones de Abraham estaban todas canalizadas a través de su hijo Isaac. ¿Me comprende? ¿Me comprende? O sea que si Isaac moría, Abraham no tenía sentido para él vivir. Porque todos sus sueños, sus anhelos, sus metas, sus planes, sus propósitos eran a través de su hijo Isaac. Pero Dios le dice: entrégamelo. Y aún así, él lo dedica y lo entrega a Dios. Entonces, algo fundamental en la adoración, en nuestra vida como adoradores, porque adoradores no son solamente los que integran el grupo de alabanza, no, todo hijo de Dios es adorador del Padre. Comprenda esto. Usted debe ser adorador del Padre. Entonces, como adorador, usted tiene que entender que lo más preciado para usted tiene que dedicarlo a Dios en un altar. Hay gente que tiene talentos, hay gente que tiene ministerios, pero que no han entendido que ese ministerio tienen que ponerlo en las manos de Dios. Creen que el ministerio es de ellos y quieren hacer con ese ministerio lo que les da la gana. Yo conversaba hace unos días con un muchacho que tiene un ministerio grande, un ministerio bonito, y él se me acerca a mí y me dice: ¿qué hago con mi vida? ¿Qué tengo que hacer? Oriéntame, aconséjame. Porque no quería seguir haciendo las cosas de la misma manera. Yo le dije: bueno, tú tienes un ministerio grande, pero tienes que entender que el ministerio no es tuyo. El ministerio
ministerio es de Dios. Y tienes que ponerlo en las manos de Dios. Y que sea Dios el que te diga y el que decida en qué momento tú emprendes, en qué momento tú despegas, cuándo sí y cuándo no. Pero cuando Dios nos da un ministerio y nos da un talento, cuando Dios nos da una promesa, hermano, nosotros nos aferramos tanto a ello que amamos más el ministerio, amamos más el talento que al Dios que nos dio el ministerio. Amamos más el talento que al Dios que nos dio el talento. Tenemos una célula y a veces amamos más la célula que al Dios que nos dio la célula. Entonces, todas estas cosas tenemos que ponerlas en un altar delante de Dios y entregarlas a Él. Pero así como usted tiene que entregar su ministerio, tiene que entregar también sus talentos, sus dones. Muchos de nosotros tenemos a un Isaac caminando al lado nuestro y no lo queremos entregar y no lo queremos soltar por nada en el mundo, porque no estamos dispuestos a pagar ese precio. Muchos aquí tienen un Isaac que ya no está bebé, ya no está niño, está adolescente. Y si usted deja que ese Isaac adolescente se le convierta en un joven, en un adulto, ya va a llegar el momento en que usted no lo va a poder sacrificar. Porque si ese niño dejó que su padre lo amarrara e incluso sacara el cuchillo para cortarle el cuello sin él decir absolutamente nada, tiene que ver mucho, aparte del respeto que tenía por su padre, por la edad que tenía. Porque si ese muchacho hubiera estado más grande, hubiera sido un hombre, no se deja. Entonces, ¿usted qué está esperando con el Isaac que usted tiene que entregarle a Dios? ¿Usted qué está esperando con ese Isaac? ¿Que se vuelva un monstruo? ¿Que se vuelva mucho más grande, que usted ya entonces no lo pueda sacrificar a Dios? Yo no sé cuál es ese Isaac que tú tienes. No sé cuál es. Te dije, puede ser tu ministerio, puede ser tu talento, no sé. Puede ser un familiar, puede ser un trabajo, puede ser un sentimiento, puede ser una relación no aprobada por Dios, puede ser una relación no permitida por Dios. Este Isaac es muy común. No sé qué es lo que está guardado en tu corazón. ¿Cuál es ese pecado? ¿O qué es eso que estás atesorando tanto, que no te permite a ti vivir una vida de adoración íntegra a Dios, y que Dios desde hace rato te está diciendo, entrégamelo, ofrécemelo, y todavía tú no lo has hecho? Yo sé que Dios le está hablando a muchas personas con esto que estoy diciendo. Hay mucha gente que tiene cosas fuertes, peligrosas, que entregar a Dios en el altar, y se han rehusado a hacerlo porque les duele entregarlo. Pero va a ser mucho más doloroso más adelante. Entonces demuéstrale a Dios que tú eres su hijo y que eres un adorador y que tú estás dispuesto a entregar y a ofrecer, a sacrificarte, aunque te duela, aunque sea difícil, aunque te arranque lágrimas del corazón. Pero entrega lo que tienes que entregar a Dios en el altar, para que puedas decir, yo soy un adorador. Seguimos leyendo lo que dice Génesis 22. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no entiendes tú, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Sigue diciendo. Entonces
alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Amén. Después que Abraham pasa la prueba que Dios le puso, Abraham hace una declaración poderosa y dice: Jehová proveerá, Jehová se encargará. Esto tiene un significado muy profundo. Y es como le decía al principio, nosotros estamos caminando en la voluntad de Dios, estamos caminando en el plan de Dios, pero las cosas alrededor nuestro no se acomodan como nosotros queremos, las cosas a nuestro alrededor no se dan como nosotros estamos deseando, pero estamos en la voluntad de Dios, estamos confiando en Él, estamos obedeciéndole, estamos creyéndole. Pero hay que entender que hay que permanecer, porque Dios no es Dios mentiroso. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios dijo, Dios va a cumplir. Si Dios prometió, Él lo hará. Y si Dios dijo, entrégame, si Dios dijo, sacrifica, si Dios dijo, ofrece, si Dios dijo, apártame esto, si Dios dijo, déjame esto, es porque algo Él tiene preparado por encima y más allá de tu dolor, de tus lágrimas, de tu tristeza. Hay un propósito de Dios fuerte, sobrenatural y poderoso por encima de tu dolor y de tu sufrimiento. Quizás tú sientes que si tú entregas lo que Dios te está pidiendo, ya no tiene sentido para ti seguir, porque es lo más preciado. Quizás Abraham pensó, bueno, si yo ofrezco a Isaac, me quedo sin nada, porque lo único por lo que yo vivía era por la promesa de Dios. Pero si Dios me dijo que lo entregue, yo lo voy a entregar. Entonces yo no sé qué es lo que Dios te está pidiendo a ti. Y yo no sé qué es lo que tú vayas a sentir en el momento en que tú entregues eso en el altar. Quizás tú sientas que tus fuerzas se acaban. Quizás tú sientas que ya todo terminó, que no tiene sentido. Pero ¿sabes qué? Hay un proveedor. Por encima de tu dolor, por encima de tu situación, hay un Dios que se va a encargar de acomodar todo a tu favor. Hay un Dios poderoso que solamente está esperando que tú dejes el paso, que tú lo adores, que tú sacrifiques, que tú entregues para Él actuar entonces en favor tuyo. Abraham declaró: Jehová iré, Jehová proveerá, Dios se encargará. Entonces no me importa lo que Dios me está pidiendo, no me importa lo que está sucediendo alrededor mío, no me interesa si todo pareciera que estoy solo, no me interesa si siento que me han abandonado mis familiares, en mi hogar, en la iglesia, mis amistades, no me interesa. Yo estoy cumpliendo con lo que Dios dijo y Dios proveerá. Dios se encargará de cumplir lo que Él dijo. Amén. Denle un aplauso al Señor. La Biblia nos habla, ya para ir culminando, en el libro de San Juan, libro de Juan, capítulo 4, versículo 20, nos habla también de otro pasaje muy conocido por todos, que es el de la mujer samaritana. Cuando fue a buscar agua al pozo de Jacob, y Jesús estaba allí, y tuvieron una conversación pues de la que podemos aprender mucho. Jesús le habló sobre la vida de ella, le dijo: has tenido 4 maridos y el que tienes no es tuyo, y todas esas cosas, ¿no? Usted las ha leído. Pero en el versículo 20, el tema de la conversación se dirige entonces hacia la adoración. Y dice la mujer: nuestros padres adoraron en este monte. Se refería a un lugar llamado Gerizim, donde los samaritanos adoraban, iban a adorar a Dios. Dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. O sea, los judíos, la raza de Jesús, adoraban entonces en el templo que estaba en Jerusalén.
Pero Jesús le dice algo. Vamos a seguir leyendo. Vamos a ver lo que Jesús le continúa diciendo a la mujer samaritana. Verso 21. Jesús le dijo a la mujer: créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Le dice Jesús a la mujer: ok, tú estás diciendo que tus antepasados han adorado aquí en este monte, y los judíos han adorado por todos estos años en Jerusalén, pero va a llegar el momento en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán. Continuamos con lo que dice el versículo siguiente: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Sigue diciendo el versículo 23: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Versículo 24: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios está buscando quienes le adoren en espíritu y en verdad. Eso lo hemos dicho muchas veces. Decía el apóstol hace unas semanas: ¿por qué Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad? ¿Por qué? Porque hay muy pocos, decía. Si Dios los está buscando, es porque hay muy pocos. Entonces, ¿qué es adorar en espíritu y en verdad? Para entender lo que significa adorar en espíritu y en verdad, hay que entender la conversación que Jesús y la mujer estaban teniendo. Hasta ese momento se adoraba conforme a las normas del antiguo pacto, donde era necesario, para adorar a Dios, había que ir a un lugar específico a adorar a Dios. Era un tipo de adoración muy religiosa, donde se utilizaban instrumentos, objetos, cosas físicas y materiales para poder adorar a Dios. Como por ejemplo, ir al santuario, el arca del pacto, el carnero, ¿verdad? El incienso que se quemaba. O sea, era una adoración muy material. Toda la adoración se hacía en base a objetos. ¿Me comprende? Y es por eso que Jesús dice que la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. O sea, Jesús iba a hacer una transformación de las cosas. Iba a iniciar entonces el nuevo pacto, donde la adoración, la forma de adorar a Dios iba a ser distinta. Ahora iba a ser una adoración en espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué significa adorar a Dios en espíritu? El versículo 24 dice: Dios es espíritu. Y como Dios es espíritu, entonces hay que darle una adoración según su naturaleza, una adoración espiritual. Entonces Jesús corta con esa adoración física, con esa adoración material que utilizaba objetos para poder acercarse a Dios. Entonces, como Dios es espíritu, la adoración nuestra ahora es espiritual. Ya no se trata de objetos, ni de fetiches, ni de cuestiones materiales que despiertan nuestros sentidos. No, ahora es una adoración espiritual que incluye la vida del cristiano, lo que tú haces día tras día. Ya no es necesario ir a un lugar específico para ir a rendir la adoración a Dios. No, en cualquier lugar donde tú te encuentres es un lugar propicio para que tú rindas adoración a Dios. En tu casa, en tu trabajo, en la calle, cuando vas en el carro, hermano, ese es el lugar ideal para que tú adores a Dios. Entonces, ¿cómo? ¿Cantando? No cantando, sino con lo que tú haces, con lo que tú ofreces a Dios. ¿Cuántos aquí han tenido alguna persona que se ha metido contra ustedes, que le ha hecho la vida imposible? Pues resulta que el día de mañana a ti llega a tu mano la prueba para tú destruir a esa persona. ¿A quién le ha pasado eso? Una persona que en el trabajo, en la universidad, donde sea, te hacía la vida de cuadritos, pero resulta que un día llegó a tu mano la prueba para destruirlo. ¿Y qué te dice tu carne? Dale con todo, acábalo, destrúyelo. ¿Pero qué es lo que te manda Dios? Paga bien por mal. Entonces eso es adorar a Dios. Aunque yo tengo las armas, las herramientas para destruir al que se metió conmigo, yo no lo hago. Entonces yo con esa actitud adoro a Dios. Entonces yo salgo a la calle, salgo al trabajo y recibo una tentación.
Una mujer que se ve muy bien, muy elegante, muy buen perfume y con una voz cautivadora, y se me acerca. No estoy hablando solamente de mí, de todos los caballeros que estén aquí, y se ofrece. Entonces tú, por amor a tu esposa y por amor a Dios, tú te niegas a esa tentación. Tú crucificas tu carne, tú mueres por adorar a Dios. Entonces esto es la adoración verdadera. En cualquier lugar donde tú estés, siempre se va a presentar la ocasión para que tú rindas adoración a Dios. Cuando tú te sacrificas de agradarte a ti, cuando tú te niegas a ti mismo, cuando tú te niegas a los deseos que tu carne producen, con tal de agradar a Dios, con tal de obedecer a Dios, esa es la adoración que Dios está buscando. Entonces cuando tú vives de esta forma y tú te sacrificas con tal de agradar a Dios, entonces cuando tú vienes a este lugar, tú puedes cantar como tú quieras, porque lo que tú estás cantando ya tú lo viviste. Ya no necesitamos de objetos, de un lugar específico para adorar a Dios. No. Con nuestra vida, con nuestra entrega, con nuestra búsqueda, con nuestro sacrificio, adoramos a Dios. ¿Y ahora qué significa adorar en verdad? Bueno, precisamente todos estos objetos que se utilizaban en el antiguo pacto para adorar a Dios, dice la Biblia en Hebreos que todo esto era sombra de lo que había de venir. O sea, el tabernáculo era sombra de lo que es la iglesia y el cielo. El arca del pacto era sombra, una representación de lo que es la presencia de Dios. El incienso que se levantaba era sombra, una representación de nuestra alabanza. Los corderos o los carneros que se ofrecían en sacrificio en el lugar santísimo representaban a Cristo, el sacrificio de Cristo. Entonces todo eso era sombra de lo que había de venir. Y la adoración, hasta ese momento en que Jesús estaba hablando con la mujer samaritana, la adoración era a través de todos esos objetos que eran sombra de lo que había de venir. Entonces Jesús le dice: la hora viene y la hora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre. O sea, ya llegó la realidad, ya llegó la verdad. Ya no hay que adorar a través de la sombra de lo que había de venir, porque ya llegó el Salvador. Ya no tenemos que ofrecer corderos, ya no tenemos que sacrificar ovejas, ya no tenemos que levantar incienso, ya no tenemos que hacer nada de eso. ¿Por qué ya no tenemos que ofrecer corderos? Porque ya Cristo pagó el sacrificio. Porque ya no tenemos que ir a un templo como el tabernáculo. No estoy hablando de esta iglesia, no. A ofrecer sacrificios de animales. ¿Por qué? Ya eso no es necesario. Jesucristo pagó el precio y yo tengo entrada al lugar santísimo. Ya tenemos acceso, hermano. Tenemos luz verde para entrar a la presencia de Dios. Entonces ya la adoración nuestra en verdad ya no se basa en objetos ni en la sombra de lo que había de venir, porque ya estamos viviendo la realidad de la presencia de Dios a nuestro alrededor. Ya tenemos acceso directo para poder adorar al Padre en su presencia. Entonces, si hay algo que provoca la presencia de Dios, es cuando tú le adoras. Y la adoración nuestra tiene que ser en respuesta al sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Todas estas prácticas, todos estos objetos que eran sombra de lo que había de venir, estaban enfocados en el sacrificio de Jesús. Ya Jesús pagó el precio, ya Jesús hizo el sacrificio, así que nos corresponde ahora a nosotros retribuirle, pagando el precio, sacrificándonos por Él, entregándonos y negándonos día tras día para retribuir el sacrificio que Él hizo por nosotros. Esa es la adoración que nos corresponde a nosotros. Cuando tú y yo entremos en una vida de adoración, vamos a provocar la presencia de Dios, y cuando la presencia de Dios envuelva nuestras vidas, entonces va a haber provisión, entonces va a haber bendición, entonces va a haber sanidad, y no tenemos por qué preocuparnos de nada.
Con nuestra vida de adoración tenemos que ser provocadores de la gloria de Dios. Tenemos que ser provocadores de la presencia del Señor. Hermano, tú no provocas la presencia de Dios viniendo al culto. Tú no provocas la presencia del Señor dando una ofrenda. Tú no provocas la presencia del Señor diciendo aleluya. Tú no provocas la presencia del Señor leyendo la Biblia. Tú provocas la presencia del Señor cuando entras en la dimensión de adoración, de entrega, de sacrificio, de compromiso con Él. Esa es la única manera, esa es la llave para provocar la gloria y la presencia de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu hogar, sobre toda tu nación. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Yo quiero que culminemos y quiero hacer un llamado acá adelante a toda aquella persona que siente que Dios le ha hablado en algo en esta noche y que siente que hay algo que tiene que entregar y que tiene que ofrecer delante de Dios. Si Dios te ha estado pidiendo a ti, a tu Isaac, y tú has rehusado a esa voz de Dios, has dicho no, no es Dios el que me lo está pidiendo. Quiero decirte, sí es Dios, y tiene tiempo insistiéndote en que le entregues eso. Dice el Señor que en el momento en que tú le entregues a ese Isaac, entonces vas a empezar a ver la bendición, vas a empezar a ver entonces la promesa y el respaldo de Dios en tu vida, en tu familia y en tu ministerio. Pero primero tienes que entregar, tienes que ofrecer. Yo no estoy diciendo con eso que el que pase acá adelante es porque anda en pecado, no, porque hay cosas a veces que no son pecado, pero hay que sacrificarlas y hay que cortarlas, porque Dios las está pidiendo. Porque son cosas peligrosas, son cosas riesgosas que en cualquier momento pueden pasar a ocupar el primer lugar en tu vida y pueden hacerte desenfocarte y desviarte del propósito de Dios. Y es por eso sacrificarlo y cortarlo ahora. Yo te invito a que te pongas de pie. Quiero que mis hermanos del grupo me apoyen cantando un canto de adoración, un canto de rendición, de entrega, de sumisión a Él. Cierra tus ojos y analízate. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo? ¿Qué es lo que Dios está demandando? ¿O acaso es que ya lo has cumplido todo? ¿O es que acaso ya eres íntegro al 100% y no hay nada que ofrecerle a Dios? Pasa acá adelante. Pasa adelante. Y dile: Señor, delante de tu altar yo ofrezco eso que tú me estás pidiendo. Señor, tú me estás pidiendo tiempo. Y yo dedico tiempo a mi familia, dedico tiempo a la televisión, yo estoy dedicando tiempo a mi trabajo, estoy dedicando tiempo a mis compromisos, pero no te estoy dedicando el tiempo a ti. Y eso es lo que Dios te está pidiendo. Ese es el Isaac que Dios está pidiendo, tiempo. Porque lo estás dedicando para ti. Lo estás dedicando a tu familia. Lo estás dedicando a tu deleite, a tus placeres. Pero Dios te está pidiendo que hoy en el altar tu tiempo se lo entregues a Él para que le sirvas. Aleluya. Yo no sé qué es lo que está pasando en tu vida. No sé qué es lo que Dios está demandando. No sé qué es lo que Dios está pidiendo. Yo no sé cuál es tu condición. Yo no sé si en este momento tú estás a los pies de la montaña y hay dos servidores tuyos al lado, de los cuales tú te tienes que separar. Yo no sé de quién te tienes que separar, no sé de quién te tienes que alejar, pero el Señor pone este sentir en mi corazón. Hoy es el día en que tienes que separarte de aquello que va a ser estorbo en que Él cumpla su propósito en tu vida. Súbela un poco más. Diste tu vida en el Calvario, moriste allí por mí, lo diste todo por salvarme. Nuestra vida de adoración tiene que estar
enfocada, tiene que girar en torno al sacrificio de Jesús en la cruz. Voy a amar, tu sangre diste por amor en mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por Si sientes decírselo en tu corazón, díselo. Te doy mi adoración. Pon en el altar a ti, aquello que tienes que entregar, aquello que hoy tiene que morir, Santo Cordero, Dios y adora a Dios. cielos, Adora a Dios. Adora a Dios entregando aquello que has atesorado en tu corazón. Adora a Dios ofreciendo aquello que has guardado en tu corazón y que Dios te ha estado pidiendo y no ha querido soltar. Adora a Dios entregando en el altar aquello que impide que el poder de Dios y su gloria se manifiesten en tu vida. Adora a Dios entregando hoy en el altar aquel pecado que te ha estado asediando, aquello que te ha mantenido atado, aquello que no te ha dejado despegar en tu ministerio. Y adora a Dios. Los que estén atrás, cierren sus ojos, levanten sus manos y adore a Dios. Adore a Dios con este canto y dígalo con toda su fuerza, de lo más profundo de su corazón. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti, Santo Cordero, Dios de los cielos. Te quiero adorar, te quiero exaltar, y el universo, es momento de entregarlo, el mundo entero, es momento de venir a su altar, de que quebrantes tu corazón, de que ofrezcas delante de Dios, de que entregues esa ofrenda que duele, esa ofrenda que cuesta, pero que es agradable delante de Dios. Ven Espíritu de Díselo. Dios, lléname de tu unción, sana mi corazón, lléname de tu unción. Ven Espíritu de Dios, lléname de tu unción, sana mi corazón, lléname de tu unción, Santo Cordero. En una ocasión, María se acercó a los pies de Jesús y derramó un frasco de perfume carísimo, costoso. Lo rompió y con ellos regó sus pies. Dice la palabra que después con sus cabellos secó sus pies. Yo no sé cuál es ese perfume. No sé cuál es ese perfume de alabastro que tienes hoy en tus manos, que puedes poner hoy delante de la presencia del Señor. ¿Cuál es ese perfume de alabastro que puedes romper en esta noche y derramarlo delante de los pies del Maestro? Nadie ha dicho que es fácil. Es difícil, es costoso, pero es lo que agrada al Señor. Es lo que le agrada a Él. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, yo te quiero exaltar, y el universo
Entrégalo, entrégalo. No escatimes, no escatimes. No escatimes entregarle a Dios lo que Él te está pidiendo. No te midas, no te midas. No te midas. No te midas. Oh, no escatimes. Que la presencia del Señor en esta hora descienda y toque cada corazón que ha puesto sobre el altar aquello que Dios estaba pidiendo. Presencia de Dios desciende. Si hay algo que provoca la presencia de Dios, es la adoración genuina de sus hijos. Si hay algo que provoca la presencia gloriosa del Señor, es la adoración sincera de sus siervos. Si hay algo que provoca la presencia gloriosa de Dios, no es un hombre perfecto, no es un hombre bien vestido ni bien educado. Es un hombre, un hijo de Dios, con un corazón contrito y humillado delante del Señor. Si tú has sido llamado a adorar a Dios, si tú sientes que tu vida tiene como propósito adorar a Dios, levanta tus manos y díselo. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no adorarte, Señor? ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no negarnos a nosotros mismos si primero te negaste tú y te ofreciste en sacrificio por nosotros? Diste tu vida en el Calvario. Sufriste. Lo diste todo. Por eso yo también hoy entrego todo. Tú padeciste mi lugar. Siempre te voy a amar, siempre te voy a adorar. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Y Santo Cordero, Cordero inmolado, Dios de los cielos, dile: te quiero adorar, te quiero exaltar con mi vida. Te quiero exaltar. Toda la iglesia, el universo, toda la congregación, el mundo entero te tiene que adorar, porque tú eres digno, te tiene que exaltar, porque tú mereces la adoración y la exaltación. Tú de Dios, lléname de tu unción, sana mi corazón, lléname de tu unción, ven Espíritu de Dios, y lléname de tu unción. Adórale, 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 adórale. Corazón, adora al Padre, adora al Padre. Aprovecha este unción. momento, aprovecha este momento. Su presencia está en este lugar. Su presencia está aquí. Que no haya una sola alma en este lugar que no sea tocada por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Su presencia está en este lugar para tocar, para quebrantar, para bendecirte, para hablarte, para sanar, para restaurar. Te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Y Santo Cordero y Dios de los cielos, te quiero adorar, yo te quiero exaltar. Y el universo, el mundo entero, te tiene que adorar, te tiene que exaltar. El Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo, adórale, adórale, adórale. Fuimos creados para adorarle. Lléname de tu unción, ven Espíritu de Dios, y lléname de tu unción, sana mi corazón. Santo corazón.
y el universo y el mundo entero. No hay otro sentido en vivir si no es para adorarte, Señor. Te quiero exaltar. Si no es para adorarte, ¿para qué vivir, Señor? Si no es para adorarte, ¿para qué existir? Quiero adorar y yo te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. No hay más razón para vivir si no es para adorarle. Aleluya. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias por tu misericordia, Señor, y por tu gracia. Te doy gracias por cada uno, Señor, de los que está en este lugar y que hoy en día, Señor, ha decidido adorarte, Señor, entregándote aquello que les cuesta, aquello, Señor, que les duele, aquello, Señor, en lo que han depositado sus sueños, sus esperanzas, sus sentimientos, bendito Dios. Te doy gracias por ello, Señor, y te pido que tú los bendigas y que tú los fortalezcas. Señor, gracias por este momento de comunión que hemos tenido contigo. Gracias, Señor, porque cada día sentimos tu amor y tu misericordia, porque día tras día, Señor, vemos cómo tu mano, Señor, nos respalda, nos ayuda, y podemos decir: Ebenezer, hasta aquí nos has ayudado. Señor, bendice al dador alegre. Bendice, Señor, aquel que da de lo mucho o de lo poco que tiene, pero lo da con alegría, Señor, para que contribuir, Señor, en tu reino, y que tu evangelio y que tu palabra, Señor, se extienda. Te doy gracias por este momento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor y sepa que estamos despedidos de este lugar, pero no de su presencia. Gracias, hermanos. Amén, hermanos, para que recuerden mañana culto de damas a las 7. Esas hermosas y bellas damas vengan vestidas alusivas a el día 25, Navidad. Gloria a Dios.